Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías, que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del ayer que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, ni pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta mañana, como cada sábado, tenemos un invitado muy especial, un personaje que forma parte indisoluble de la cultura manabita, un personaje que no solo conoce, sino que ha trajinado en ella, una persona profundamente versada en el conocimiento y el quehacer literario de nuestra provincia. Su pensamiento es alto y de profundo contenido. El invitado a quien tengo el honor de presentarles en esta mañana es el maestro doctor Carlos Avellán Vera, chonero de nacimiento, portovejense de corazón, pero un montubio declarado en Manabí. Él nos obsequiará sus conocimientos y recuerdos que se guardan frescos en su memoria. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Carlos Avellán Vera. Su saludo inicial. Bueno, muchas gracias, Ramiro y estimados radioescuchas o televidentes de este programa Cita con la Memoria. Dice usted que es el pasado en el presente. Qué bueno pues que estemos aquí presentes para de alguna manera retrotraer ese pasado que de una manera u otra como que se pierde con el tiempo, como que se difumina, como que se va descomponiendo, ¿no? Si no lo recuperamos, si no enfatizamos que muchos indicadores que hoy parecen anecdóticos fueron históricos, fueron hechos ciertos, que de una u otra manera coparon la atención, la preocupación de la prensa, del comentario citadino, del diálogo en los hogares, del conversatorio en las calles, porque decía Juan Cincielo que es en la calle donde habla de todo el mundo. De este Portoviejo, diría yo, eterno. Digo Portoviejo porque este es el punto de convergencia de los manavitas, sea por estudio, por alguna transacción comercial, por algún trámite legal. Veníamos a Portoviejo. Portoviejo a todo de alguna manera nos ha acogido. El Portoviejo no es de los portovejenses, Portoviejo es Manabí. Cuando hablamos de Portoviejo hablamos de nosotros mismos como estudiantes en el Olmedo, también como personas que compartimos en un México lindo una tarde de un refresco, en una calle ver pasar una chica de la época, ¿no es cierto? Mujeres que la veíamos pues con una dimensión de admiración, las compañeras del Olmedo, las compañeras del Portoviejo, las chicas de acá, de las cachiporreiras, del Colegio Portoviejo, del Uruguay, ¿no es cierto? Las Marianitas, el Pueblo del Selecto. Entonces estamos llenos de vivencias, estamos cargados, para decirlo como dicen ahora los traficantes, pero estamos cargados de emociones, estamos cargados de esta memoria colectiva que es bueno compartirla. De manera que yo comparezco con mucho gusto, con mucha empatía y honrado sobremanera, porque Ramiro es una persona que ha tomado una bandera, ha tomado una grímpola de luz para que no nos olvidemos de lo que fuimos, de lo que somos y lo que podemos proyectar a través de las buenas acciones que el ayer nos impulsa. Ramiro está plenamente a su mandar, pues, para conversar. Quería una situación que no es poco explicarla. Mire, usted acaba de decir que yo soy de Chone. En Chone vine pues muy joven a estudiar. También soy de Portoviejo, acá vine al Olmedo, a la Escuela Amalia Ceballos, a la escuela primaria. Pero yo nací en Calceta, en el puerto de Guabal, el 28 de mayo del 42, unos 15 días antes del terremoto. De ahí crecí en el campo de la montaña de Calceta, en Tigre. Eso me llenó de muchas vivencias, de mucha vida campesina, que es lo que ha marcado mi estilo de hablar, de ser, de sentir. Usted ha dicho que soy un montubio más y me honra eso sobremanera.
Y yo a propósito, ya queriendo entrar en materia, quisiera decir que siempre cuando hablamos del cholo, tenemos que hablar de su hermano coetáneo, ¿no? De su hermano cogeográfico también, de su hermano mestizo que es el cholo. Entonces esta es una tierra de cholo y de montubios. De manera que mal haríamos cuando solamente ponderamos, en este caso, por ejemplo, Alfaro. Ya nos presenta una dicotomía, Alfaro que fue cholo o montubio. Dejémoslo ahí tranquilo para que el público que nos escucha reflexione si Alfaro es un prototípico montubio o es un prototípico cholo. De manera que mejor quedémonos en que somos nosotros cholo montubios en una provincia Managua, para decirlo también popularmente. Y aquí estamos, Ramiro, compareciendo a esta cita con la palabra, con la memoria. Gracias, estimado Carlos. En verdad que constituye un alto honor conversar con usted, por la profundidad de su pensamiento, por la versatilidad de su palabra, por ese carisma con que nos ilustra, ¿no? Disculpas por haberle cambiado su lugar de nacimiento, y ya me preguntaba yo, ¿cómo es que siendo tan manabita, habiendo nacido en esas montañas de Calceta, habiéndose radicado en Chone, cómo así se vino para Puerto Viejo? Porque conoce a Puerto Viejo tanto como su propia palma de mano, ¿no? Ha vivido en Puerto Viejo y lo quiere tanto y conoce todo su trajinar. Como también conoce también todo ese mundo cultural en que se debate nuestra historia, en el que se debate nuestra provincia, en esa dualidad cultural que podríamos considerarla como una dualidad geográfica, porque Manabí tiene ese privilegio, tiene esa riqueza en su geografía, una geografía con un bosque seco que tiene un clima subtropical seco, con un bosque húmedo que tiene un clima tropical húmedo. Tal vez de esa geografía, estimado Carlos, ¿no crees que de allí se sintoniza, como que ahí parte, como que ahí nace esa identidad cultural con la que se reafirma Manabí en nuestros momentos como una provincia cholo-montubio? ¿Acaso esa geografía no es determinante en la formación cultural y también en el delimitamiento de identidad cultural de un pueblo como Manabí? Bueno, retomo la frase que en cátedra de lingüística nos decía don Justino Cornejo. Mire, dice, en Manabí hay dos regiones geográficas, históricas, sociales y, por qué no decirlo, económicas. Entonces él hablaba de dos Manabíes, el Manabí del sur, el Manabí del norte, y él ponía como referencia lo que ya todos conocemos en la historia, en la prehistoria, la línea demarcatoria entre los indios mantas y al norte la cultura de los caras, ¿no? Que más o menos lo determina, según los escritos de Andrés Delgado Copiano, en el Cerro del Junco, desde la punta de allí, que el Pajonal, de Valle Caracas, al sur de Bahía, va siguiendo Octosagua, el río Carrizal, y sigue por allí hasta los Iliniza. Entonces hay dos Manabí, al norte y al sur. Y así mismo hay dos prototípicos habitantes. Al sur tenemos un cholo, o sea, una marcada etnia chola, etnia social, que no hablamos solamente de lo natural. Entonces, el cholo, que lo tenemos nosotros, pues, en Picuazá, en Jaramijó, en Montecristi, lo tenemos en Manta, el cholo pescador, no sé, por acá, en Picuazá, el cholo tejedor de Mocora, de la trenza y del sombrero de Toquí. Tenemos el cholo de Guillosa, que se hostigaron de vender a los gringos, a los chirrones, cuando hacían a un habitante de la pila, había que estafado a un gringo. Dice, son los únicos que hacen pendejos a los gringos, los de la pila, que le hacen creer que ese muñeco es antiguo y hecho por ellos mismos, pero hay que ver por la maravilla, pues. Ahora están haciendo con la misma destreza, con el mismo arte, ¿no es cierto?, que lo hacían sus antepasados hace más de 1000 años. Entonces, privilegio para eso. De manera que, Ramiro, amigo, yo saludo con mucha admiración
con mucho énfasis sociocultural e histórico a este cholo del sur, si cabe el término, que dio la idea de la provincia de Manabí con la reducción en 1553, 63, según la historia, de que ahí se unieron 11 tribus en Sancán o Sanchán. Mire, los de Sancán vivían solamente de vender ovos curtidos, pero inventaron la industria gastronómica de la tortilla. Y hoy día son expendedores de tortilla y con un plus. Le ponen café pasado, le ponen un poco de manjar, le ponen queso fresco. Han ido ellos y ahí, pues hoy día yo creo que debe haber cerca de más de 50 puestos de los de la pila, que son prácticamente los padres de este Manabí. Allí nace la idea de una provincia, de una unidad territorial, y esto a veces no lo sabemos. Allí hay un obelisco, cuando pasen a Guayaquil, entren un momentito, entren a Sancán, y ahí arriba hay un lugar donde dice, aquí se reunieron 11 tribus el 10 de agosto, en tal fecha. Por eso cuando viene Pedro de Alvarado encuentra una gente unida, estructurada, ¿no? Y luego viene el cacique Parales Iguales, que digo yo es el Eugenio Espejo Manabita, que él reivindica la fuerza del indígena y pide que el conquistador respete sus territorios. Y viajó a Quito a la audiencia, estuvo trajo la cédula real de creo que Felipe II, para que se respete sus territorios. Y por eso es que casi no se produce mucho el hibridismo, porque la indígena del sur fue respetada por el conquistador. Más bien al norte ya llegaron otras corrientes de migrantes. Unos venían por Europa, del Asia, chinos, españoles, italianos al norte. Otros venían por la zona de Colombia, otros venían por el norte, ¿no es cierto? Entonces, también grupos negros que llegaron por el ferrocarril Bahía Chone. Entonces, mire, se formaron por estas dos relaciones geográficas al sur una producción, una agricultura y enfatizar más en la pesca, la artesanía y en la venta de comidas, como ahora mismo Jipijapa, que es una novedad en el mundo, el ceviche con maní, ¿no es cierto? Entonces, mire, este es el sur, un sur donde hubo mucho señorío. Si nosotros vemos que en Puerto Cayo, en Machalilla, había familias que vivían allí, señoriales y todo eso, Puerto Rico, ahí don Miguel Serrano estableció un gran comercio de exportación de tagua, ¿no es cierto? Y allí en el cementerio de Puerto Rico hay unas tumbas judías, que seguramente en tiempo de la persecución nazi, allí llegaron familias judías con otros apellidos, que están ahora con otros apellidos allí, y entonces allí hay mucho que investigar en Puerto Rico del Sur. Entonces, este sur, que para mí me gusta mucho relevarlo porque yo he pasado más mi vida en el norte, nací en el norte, he compartido en el norte, pero ahora que he venido acá a Puerto Viejo y que tuve que desplazarme por razones de trabajo docente, ver ese Paján, San Bautista de Paján, con sus golondrinas, con ¿cómo se llama? El príncipe Yigua que pasaba por allí. Y hay un camino que yo creo que hay que tomarlo en cuenta, que es este camino que pasa por los bajos de Montecristi, que cruza Paján, va por la montaña y llega prácticamente por ahí al río Daula y por ahí llega a Quito. Es una vía mucho más práctica que lo que ahora hacemos recorrido por tierra, ¿no es cierto? Y al norte, para contestar su pregunta, Ramiro, dispénseme la disquisición. Como ya lo dije, son las corrientes migratorias, es una preeminencia más bien de grupos blancos o europeos, chinos, o asiáticos, etcétera, incluso también afrodescendientes, que formaron este otro concepto étnico, sociocultural, histórico, que sí hay un poco de la cuestión sanguínea, pero más que nada de lo cultural. Como dice don Agustino Cornejo, y usted también lo dice, y yo comparto con usted la idea, que más que ser una etnia, una cuestión racial, es una cuestión sociocultural. Y entonces al norte se desarrolla otra consideración. Primero, una agricultura extractiva, palo de balsa, la tagua, el caucho, ¿no es cierto? Y un poco de ganadería también, extensionismo. Y corrientes de profesores que venían de Colombia. Por eso esa serie de nombres que preguntan, nombres raros, ¿por qué? Porque
el maestro colombiano que fue buscado como profesor del predio, como profesor de una hacienda, se quedaba allí y también influía con los nombres, que le póngale Arquímedes, que póngale Sófocles, Alejandro Dumas, Jorge Isaac. Entonces, como era gente culta, ¿no? Entonces ellos influían un poco en estos nombres. No sé si está transmitiendo. Bueno, entonces le decía, porque frente a este paisaje, frente a este medio geográfico, para decirlo de otra manera, al norte tenemos una consideración sociopolítica, histórica, y al sur tenemos otra, pero estas dos sumatorias, ¿no es cierto?, convergen en el mar. Ya en el mar, en la pesca, ¿no es cierto?, el cholo pescador intrépido, que ahora pues se preocupa de las ballenas, que ha sembrado de camaroneras toda la parte costanera, que genera riqueza y divisa. Entonces todo esto hace esta magia, ¿no?, que la une este cordón umbilical de oro, diría yo, que se llama la línea equinoccial. Este paisaje maravilloso que a todos nos, de alguna manera, a todos nos compromete, nos enorgullece y nos hace ver como una respuesta. ¿Para qué? Está bien para el desarrollo de la pesca, está bien para el desarrollo de la gastronomía, como no, pero sobre todo tiene de tener ya un marco turístico. Manabí tendría en este momento una carta, un as de oro, que es emprender por el turismo, ya no solamente la exportación de materia prima, la exportación de materias primas deja poca divisa, deja poco agregado al producto, porque todo se va a la exportación y el comerciante, el agricultor, el que produce lo entrega, el comerciante gana mucho, el que lleva el transporte gana más, pero prácticamente los campos quedan desérticos y prácticamente no queda pues un avance económico. De manera que yo sí creo que el turismo es la respuesta, mi querido amigo, compañero, el turismo es una especie de reserva, es una especie de potencial que está todavía por desarrollarse y que ahí está un nuevo desafío. No sé si de esta manera, pues, usted pues considere que he contestado a su interrogante, ¿no? Muy suscitador, obviamente, que nos lleva por diferentes caminos, pero está bien, como decía Pedro Quiles, Manabí es uno, manabitas somos todos, entre todos estamos los cholos y los montubios como elementos, como actores de mucha trascendencia, de mucha efectividad, de mucha significación y de mucha presencia. Así es. Estamos conversando con el doctor Carlos Avellán Vera, bajo la conducción de Ramiro Molina Cedeño, en este espacio de Cita con la Memoria y con transmisión en directo de San Gregorio Radio en su dial 106.1, radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Así es, estimado Carlos, tenemos en Manabí no solamente esa dualidad geográfica, sino que esa misma geografía determina la existencia de estas dos culturas. No estamos hablando de dos etnias, estamos hablando de dos pueblos culturales que se fueron formando en el tiempo y en el que, como tú mismo lo dices, en el uno se guarda la cultura indígena, la cultura ancestral nuestra, de nuestros aborígenes. Son 12.000 años de historias que se guardan en el cholo de la costa manabita, en el cholo de la costa ecuatoriana, en este perfil costero del sur de Manabí, desde lo que representa y desde lo que es en territorio Bahía de Caracas hasta el río Colonche en Santa Elena, que fue el territorio del pueblo aborigen que ocupó en esos tiempos, antes de la conquista, a nuestras poblaciones manabitas. Allí se desarrolla ese gran campo universal donde florece la agricultura, donde aparece la cerámica, donde se estructura la familia como núcleo central del desarrollo social en América del Sur. Es aquí en este territorio donde encontramos los inicios del desarrollo agrícola, del desarrollo artesanal y también del desarrollo comercial marítimo en América del Sur. Ese es el privilegio con el que se nutre el cholo en toda su historia de ancestralidad hasta los momentos actuales. Y también tenemos por el otro espacio al montubio, que empieza a tener existencia desde que
se configura esa unidad, esa simbiosis de sincretismo cultural que se da entre la cultura española y la cultura nativa, la cultura originaria, que se enriquece y que predomina actualmente en el Montubio, Margarita, que predomina aquí dentro de nuestra realidad geográfica cultural. Ese territorio peñado de cholos y montubios donde se guarda nuestra historia. Son determinantes estos cholos y montubios en nuestra riqueza y también en nuestra existencia como personas, como pueblos y como identidades. Hacia allá iba encaminado todo este diálogo con un maestro tan versado como el maestro Carlos Avellán Vera, y que en este campo se distingue porque es un estudioso de estos campos, especialmente del Montubio. ¿Cómo influyen en estos momentos estas dos culturas en nuestra realidad actual, estimado Carlos? Sí, eh, y entiendo que también históricamente, ¿no? No solamente en este plano etnosocial, etnocultural, y luego si enfocamos un poquito con una visión histórica, ¿cierto? Ambos pueblos como que se funden en esa convergencia que podemos decir Montecristi, cuando allí aparece, no por expresión natural, sino por la formación educativa que él recibió, por sus genes, porque no Cholo Montubio, y por su mestizaje, porque su padre es español. Me refiero al viejo luchador, este hombre, digamos, que colmó todo un siglo de atención como el personaje más importante, más trascendente, que es el general Alfaro, que de alguna manera aglutina cholos y montubios, porque en su erranza cívica, en su visión de un Ecuador libre, para liberarnos un poco del ostracismo que había en esa época, del dogmatismo, del fundamentalismo de la extrema derecha. Entonces él encuentra que era necesario una irrupción histórica y se une con cholos y montubios. Y él prácticamente es la síntesis del cholo montubio que va, que toma el mar, que a veces es derrotado, esa perseverancia del cholo y también del montubio. Ambos sectores sociales. El cholo cuando no pesca regresa al día siguiente al mar. Cuando se hunde el bongo, él construye otro y fía otro. Cuando en la travesía se ahoga uno, siguen los cuatro en la embarcación. Esa es la perseverancia del cholo. Y el montubio, Montubio de Rocafuerte, que siembra y a veces no hay invierno, pero sigue sembrando el siguiente invierno. Montubio de Calceta, Montubio de Chones, gente que es laboriosa, que aprendió a tejer, a extraer la materia prima, al sur la toquilla, al norte la paja mocora, la tagua en ambos sectores, el yeso al sur, la madera al norte, la pesca en todas sus dimensiones en los ríos, balsero allá, canoero acá, pescador en alta mar, ¿no es cierto? Hombre que también tenía sus cosmovisiones, la marea, el cielo, las fases de la luna, los diferentes elementos de la fantasía en su imaginario literario, anímico, que el duende, que el patica, que el diablo, que la bruja, ¿no es cierto? Todos estos elementos que en el mar, yo le preguntaba a una gente de Puerto López, y ustedes antes de saber que las ballenas eran unos seres del mar, ¿ustedes qué pensaban? Pensamos que era cosa mala, señor. Me dice. Nosotros veíamos una ballena, veíamos eso grandote y nos regresamos. Y hay una cosa mala en el mar. Entonces, mire, ese concepto mismo un poco atávico, ¿no es cierto? Del pescador que viendo un... Y otros se imaginaban. Yo oía con los niños que vivía, iba a pasar vacaciones unos meses en San Jacinto, en San Clemente. Ahí se hablaba de fantasmas, de corrientes luminosas, y eran prácticamente seguramente un atavismo de ellos, ¿no es cierto? Era simplemente una imaginación, ¿no? Pero eso forma parte de la cultura. Y aquí nos queda otra cosa que analizar, mi querido Ramiro. Hay un caso particular que es el de San Isidro. San Isidro está circundado por unas cascadas altas, donde el conquistador no pudo penetrar. Llegó hasta la costa y por ahí había dos cosas importantes. Las cascadas
del río Jama, que tiene pues 18 metros de alto, como usted conoce, que impide que una embarcación venga del mar hacia acá y no puede avanzar. Y por otro lado, pues tenemos los yumbos, valerosos reductores de cabeza, que defendieron esa parte de la montaña norte de Manabí y que mantuvieron ellos su hegemonía durante muchos siglos hasta la venida de los españoles, y que después con los caras forman los quituscaras, es decir, el origen de la nacionalidad, como lo dice Bahía de Caracas, con mucho honor, con mucho orgullo. Entonces tenemos una provincia mágica, trascendente, de fortaleza humana, del aporte también, ¿por qué no decirlo?, de las corrientes migratorias que han traído acá su aportación étnica, sanguínea, sus genes, para decirlo de alguna manera, y de esta hermosísima, como dijo usted, de este sincretismo, como bien lo enfocó usted, de este sincretismo somos lo que ahora se llama el sustrato Manaba, bien por ese periódico que saca don Tulio Muñoz también, que llama el Manaba, porque en otras partes dice este es el Manaba. Entonces el Manaba también es una marca, Ramiro, es una manera de sentir, de ser, de identificarnos, y nosotros mismos decimos, así estamos en Estados Unidos. Yo me encontré unos amigos en Nueva York que eran de Charapote, y ustedes, nosotros somos Manaba, dice. Entonces el Manaba se siente orgulloso de serlo. Ayer el Cholo y el Montubio eran estigmatizados. Ayer el Cholo y el Montubio eran marginados. Ayer el Cholo y el Montubio representaban una capa social baja. Cuando llegaban a la ciudad, prácticamente sufrían la marginación y la agresión. Los medios de información, incluso especialmente la radio, casi que se mofaban del Montubio y del Cholo en sus primeros momentos. Ahora, eso significa el término de Cholo y Montubio un orgullo. Significa que nosotros nos empoderamos no solamente de esos términos, sino también de esa cultura. Hay un sincretismo positivo, hay una toma de conciencia positiva y hay una transformación de mentalidades, como que nos cambiamos el chip para empezar a reconocer lo nuestro. ¿Qué representa en sí el Cholo y el Montubio dentro del contexto provincial y en beneficio del desarrollo provincial, estimado Carlos? Bueno, más que en el pasado, donde hubo realmente un liderazgo importantísimo. Es evidente el liderazgo que se presenta, por ejemplo, el 5 de mayo de 1895 en Chone, donde había lo más granado de la élite de la época, personas cultísimas, que había imprentas, que había hasta un diario. En Bahía de Caracas hubo el diario El Globo del diario el Nuevo Mundo. En Chone igual había periódicos, ¿no? Entonces había un afán cultural, un afán de superación. Digo yo, un liderazgo transformador, altivo, patriota, valiente, como dice Andrés Delgado Copiano. Y al sur, ¿por qué no recordar? Ya lo dije, para los iguales, ¿no es cierto? Los seguiches, en la pila, personas que ya desde hace muchos siglos tenían ellos muchas alternativas para la cría de chivato, chivive, por eso el nombre de chivive, 24 de mayo. Ahora pues tenemos el caso de Jipijapa, donde se produce una gastronomía diferente, atractiva. Puerto López, donde usted se sirve los productos de ¿cómo llaman ahora? Llaman los regalos del mar, ¿no? Los frutos del mar, ¿no? El camotillo, un ceviche de langostinos, bueno, una serie de platos, productos del mar. Tenemos en Jipijapa el greñoso, tenemos por acá también nosotros, en Manta, pues la sopa marinera, por decirlo de alguna manera. Y al norte, pues, tenemos, porque también decirlo, el suero blanco, tenemos por ahí las morcillas, tenemos el molineado de frijol, que casi no es un producto de gourmet, pero qué rico es volver al campo y que la dueña de casa nos hace un molineado de frijol batido con molinillo, ¿no es cierto? Que se oye ese sonido.
y que usted percibe la textura mismo de la fécula del frijol, ¿no? Entonces, mire, todas estas comidas, los cárnicos, de la leche, una serie de que hacen del camarón. Actualmente hay una feria del camarón en Canuto, la gallina criolla. De manera que ahí tenemos otro potencial nosotros, que es la gastronomía. Pero si nos circunscribimos a la pregunta suya de liderazgo, ¿verdad? Obviamente que el líder máximo de nuestro manabitismo, pues Alfaro. Pero es que Alfaro no estuvo solo, pues. Si no hubiera habido don Isabel Muentes, ¿no? No hay la revolución, porque ella es que prácticamente la Manuela Cañizares, que impulsa a ese joven de 22 años, llamado Eloy Alfaro, y a que inicie la revolución. Y Alfaro, pues que estaba ya predispuesto para esto, asume y entonces comienza el mismo cholerío de la costa de Balsamaragua, ¿no? Que acompañan a Alfaro y que Alfaro entra y que él quema su arco para querer como estrategia para los otros barcos enemigos, y él salta a tierra y se reivindica. Y hay una expresión ahí muy linda, Ramiro, que yo quisiera repetirla. Don Ecuador Solórzano era un maestro emblemático, un maestro que se transformaba cuando entraba al aula, ¿no? Yo fui alumno de él en el Colegio Olmedo. Entonces, cuando ya Alfaro, pues al día siguiente, la derrota, todos los náufragos de las playas. Bueno, en general, dice, nos vemos porque ya se acabó estamos en 1884, 10 años antes, ¿no? Estamos allí, en general, dice, bueno, nos vemos, como quien dice ahora, pues nos despedimos. No, le dice, ¿quién ha dicho eso? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos, general? Le dice, triunfar, triunfar, triunfar. Esas tres expresiones significa que este hombre era perseverante, era extraordinario, era un vidente, era un visionario, era un apóstol de su causa, ¿no? Triunfar, triunfar y triunfar. Entonces, esto nos define a nosotros los manabitas, como somos gente soñadores, perseverantes, pero triunfales. Alfaro nos deja esa lección, y vale que siempre, con esto que llama recuperación de la memoria, usted reafirmemos estos valores de esta gente extraordinaria, ¿no es cierto? ¿Y qué decir de esos grandes obreros del ferrocarril por el Estadio Manta, Portoviejo, Santana, y el ferrocarril Chorne, Bahía, Canuto, Calceta? Esta gente que estaba permanentemente en los grandes deslaves, porque estos ríos nuestros siempre se han inundado. Entonces, esas cuadrillas heroicas que amanecían en los campos para que echándole arena al ferrocarril para que avance, porque llegó un momento en que el ferrocarril era la única manera, era el único vínculo. Entonces, bien por este liderazgo de personas que bajaron también de la sierra, ¿no? Muchos apellidos vinieron de allá, de Riobamba, parece, de Chimborazo, otros, ¿no? De la provincia de Chimborazo, como los Montes de Oca, los cedeños mismos. Esta gente que después se ubicó en Rocafuerte, era en Rocafuerte y Charapotó, los tres centros, y Río Chico, que ahora pues son pueblos pequeños, pero en esa época era el lugar estratégico para defenderse un poco del mar. Estaban cerca del mar, estaban cerca y estaban defendidos del mar. Rocafuerte, un valle hermoso, con gente que ha formado su tradición. Hace un rato conversábamos en nuestra cámara, su familia y la mía tienen ese origen de Rocafuerte, que fueron a Calceta, que fueron a Chone, que fueron a Charapotó, estos centros poblacionales donde surgió gente mestiza ya, tal vez, ¿verdad? Mestiza. Unos sí, recién llegados, ya fueron un mestizaje. De Cholo Montubio, que siempre hay que estar aglutinando Cholo Montubio, que generan este concepto que digo yo, anímico, el manaba. Entonces, bien por este enorme liderazgo que usted lo suscita, que usted lo sugiere, y este liderazgo que sirvió como una base para la colonización del Carmen. El momento dado cuando Radio Saracay comienza a decirnos que más allá de la Crespa había, y que el Cura Pinto también, ¿no es cierto?, que había una reserva de selva, de ríos, de tierra fértil, de un paisaje distinto. La gente masivamente se fue de Junín, de Calceta, de Rocafuerte, de Tosagua y de Chone
hacia el Carmen, esa especie de tierra prometida, así como, como Moisés, ¿no es cierto?, soñó en una tierra prometida, la antigua, la Galilea histórica, ¿no es cierto?, la tierra de la leche y la miel. Se nos presenta el Carmen, allá por el año, diría yo, 60, digamos 60, comenzó la gente a irse a poco, pero ya después la gente masivamente con la sequía del año 58, la gente con los perros, con la suegra, con la batea, con la montura, con la garilla, con el burro, se iban todos masivamente a las tierras del Carmen, Quevedo, Santo Domingo, La Maná, El Empalme, Pichincha, y fue a recolonizar esa zona, y allá está la presencia de Manabí. Dice, ¿por qué les gusta la salprieta a los de Quevedo? Ay, esos manabas, señor. ¿Por qué esa gente trabaja al machete y se pega los tragos del viernes? Son manabas. ¿Por qué tienen 2 o 3 mujeres? Son manabas. Entonces allá está también este furor, esta energía, ¿no es cierto? Está esta, ¿qué le digo? Esta alquimia, ¿no? Este efluvio, por decirlo de otra manera, del manabita, que fue a esa sección fronteriza y que hace una gran presencia de desarrollo, un liderazgo de transformador. Dice, bueno, aquí estamos ante la historia. Desde esa gente que si no había agua con Carlos Alberto Aray, crearon el proyecto Manabí. No había caminos. Aray y los 5 rayistas de Chone, con el apoyo de otros cantones manavitas, obviamente, quisieron demostrar que era posible unir la costa con la sierra. Entonces, eso es el manavita, emprendedor, agricultor, querendón, también la música. Tenemos que hablar de Manuel de Jesús Álvarez A Chone, este que campo lideró, me iba a remitir, estimado Carlos, porque te estoy digo, viendo un Terra, campo muy interesante y aparte de eso mencionó a un personaje por 2 ocasiones. Un personaje que a mí siempre admiré desde muy joven, a pesar que nunca dejó escrito un libro. Todo su pensamiento regado creo que lo podemos encontrar principalmente en el Congreso Nacional, en esa ardorosa defensa que se hizo del territorio manabita ante las pretensiones de los pichinchanos de querer arrebatar la parte norte del territorio y llevarla hacia Pichincha. Pero allí aparecen las figuras de 2 personajes. El uno es Chonero, ese geógrafo no titulado, un geógrafo de corazón y con autoeducación, profundamente preparado por él mismo, Andrés Delgado Copiano, pero que también en el campo del folclorismo, de esa música montuvia, de ese estudio, de esa identidad cultural popular montuvia, como lo hizo Manuel de Jesús Álvarez, como también encontramos a un Amador Berivera allá en Chone, en Calceta, pariente cercana de ese hermoso cantón de Chone, encontramos también otras personas, ese historiador grandioso que ayudó también con sus conocimientos históricos a defender esa heredad territorial, esa patria nuestra, manabita, en el 67, conjuntamente con Andrés Delgado, como fue Wilfrido Lor Moreira. Allí en ese Calcheta donde encontramos otros personajes como Josefina Viteri, algunos personajes que han dado lustre a la historia manabita y a la historia ecuatoriana. A ese campo es al que queríamos llegar y que ya lo empezó usted a mencionar, estimado Carlos, cuando habla de Manuel de Jesús Álvarez. ¿Qué nos puede decir de la construcción cultural que estos personajes aportaron a Manabí, aportaron al país? bueno, con mucho gusto, mi querido Ramiro. Bueno, mire, comienzo con una anécdota que vincula a 3 de ellos, a Amador Vera, a Don Andrés Delgado y a Wilfrido Lor. En esos días ardorosos de 1965, cuando se defendía la territorialidad manabita, el Carmen, Maicito y la Esperanza, el Carmen, Maicito y la Esperanza, que después se cambió la toponimia con el Carmen, ¿no es cierto? Wilfrido Lor, la parroquia, y Santa María, etcétera. Pero inicialmente el grito de guerra era de guerra provincial, levantamiento popular, el Carmen, Maicito y la Esperanza. Entonces, cuando ya se forma la comisión provincial, de parte del doctor Luis Aveiga, que era pues el prefecto, que se puede llamar presidente del Consejo Provincial,
Había la comisión de límites. Estaba don Andrés Delgado, doctor Wilfrido Lor, y estaba don Amador Vera. Entonces, en los momentos en que se discurría pues, la intervención, entonces la primera intervención fue del doctor Wilfrido Lor, que era un hombre, como usted sabe, muy severo, era un hombre muy preciso en lo que decía, no abordaba mucho, decía lo exacto, tenía más bien una inteligencia matemática, diría yo, era un historiador con mentalidad matemática. Iba a señalar todos los hitos geográficos del campo. Y dice que los maravitas, entonces decía, don Andrés Delgado detrás de él estaba sentado y le decía, doctor, las bacenillas. Y el doctor Luis Dolor pues estaba como oído, doctor, dice, las bacenillas. Y don Amador le decía, sí, dice, doctor, dígalo de las bacenillas. Y todo el mundo admirado porque estaba en el Congreso y estaba hablando de una bacenilla, ¿no? Entonces, pues ahí en esa época, era el tiempo de Otto Semena, el presidente, ¿no? Y entonces el doctor Luis Dolor se contrarió, ¿por qué bacenilla? Pues no. Entonces ahí toma la palabra don Andrés. Señores, distinguidas personalidades, queremos decirle que nosotros los manavitas, cuando ya la familia usa una bacenilla y tiene una polilla, la convertimos en macetero. De ese macetero le sembramos una planta. Sembramos nosotros allí una mata de rosa, una dalia, un geranio. Sembramos una flor. O si no, una planta medicinal, una ruda, una cóngoma, o un cebollín. Bueno, el manavita, señores, donde está, utiliza bacenilla, no la arroja, no la desplaza, no la bota. Le pone tierra fertilizante y le siembra una planta y la pone en la ventana. Donde usted va y recorre toda esta zona, va a ver que hay bacenillas en todas las ventanas. Eso quiere decir que usted ve una bacenilla, allí está un manavita, tiene la presencia de la tradición manavita, esa bacenilla. Y la gente aplaudió. Dice, mañana invito, dice, a una comisión para recorrer toda la zona de litigio. Y vamos a ver que el 100% de las casas, usted va a encontrar bacenillas en sus balcones, en sus ventanales. Allí está la presencia manavita. Entonces, mire, esta es una anécdota que a mí me parece recordarla. Se vino a la memoria lo que usted nombró de don Andrés Delgado. Bueno, pues don Andrés era un ser extraordinario. Don Andrés, la pregunta que yo me hacía y se hace mucha gente, incluso la familia, los hijos, que son mis buenos amigos. ¿Dónde aprendió tanto? ¿Dónde aprendió tanto? Perdónenme que me salga un poquito del tema de Manabí. Le cuento una referencia en Chone, don Andrés. Don Andrés hablaba 3, 4 horas del mismo tema y no cansaba a nadie. Recurría a datos extraordinarios. Pero este que le voy a contar me parece que puede servirnos para refrescar la memoria. Llegó el famoso, ya mismo hablamos de don Amador, hablamos del doctor Wilfrido, hablamos un poquito de Manuel de Jesús Álvarez, ¿no es cierto? ¿Por qué no también de Carlos Alberto Aray, ¿no es cierto? Resulta, pues, si usted me permite, no sé el espacio, llega el profesor Eloy Ortega, llega a Chone a promocionar un libro que se llamaba La teoría del sol, de las manchas solares y del sol frío, o teoría del sol frío y las manchas solares. Entonces le dijo al profesor Ortega, yo quiero que alguien me haga la presentación. Entonces ellos le dijeron, mire, aquí sí, busquemos a don Andrés Delgado para que le haga la presentación de su obra. Se fue el profesor Ortega, muy humilde como era, llega a la casa de don Andrés, y dice, señor Delgado Copiario, quiero que usted me haga. ¿Cómo no? Con mucho gusto, encantado. Eso, ¿a qué hora es? Esta noche, a las 8 de la noche en el Cuerpo de Bomberos, allí va a ser el lanzamiento. Ah, encantado, ahí está el profesor. Mira, de todas maneras dice, para su mayor información, le dejo un texto, un libro, dice. Bueno, seguramente don Andrés se leyó todo el libro de ahí hasta entonces. Llega al acto, dice que en este momento dice la presentación del historiador, del investigador, del científico, del astrónomo, Eloy A. Ortega, que trae un libro a exponerlo aquí, la gente echó de abajo y todas esas cosas. Entonces comienza don Andrés a hablar sobre la teoría del mancha solar, habló de Copérnico, habló de todos los, de Galileo Galilei, ¿no es cierto? De la condena a Galileo, bueno, más o menos habló unas 2 horas y media. Y la gente esperando, y Eloy Ortega abajo porque era sobre había que subir una escalinata y ahí estaba un balcón, internamente en el Cuerpo de Bomberos,
y que ahí se hacían las prácticas del bomberismo en esa época. Entonces ahí estaba, no había pues, un salón de actos, como decir, pues, ahora llaman salones de eventos, no, no había, pues, ¿no? En ese momento. Entonces habló y dice, ahora sí, señora, dice, para ampliar más esta información, dejo en uso de la palabra al gran científico Eloy A. Ortega. El profesor Ortega con su librito en la mano subió la escalera muy lentamente. Dice, vea, señores, yo estoy aquí porque quería promocionar mi libro, dice, de las manchas solares y la teoría del sol frío. Pero la persona que ha antecedido en la palabra, el señor Delgado Copiano, ha aportado con unas cosas que yo todavía no las he investigado. Yo quiero más bien decirles pues, que me esperen en una segunda oportunidad, continuar con estas aseveraciones que hace el señor Delgado Copiano. Yo no conocía tanto de este tema. Yo traigo mi libro diciendo, tengo una teoría que quiero que si ustedes pueden contribuir con 5 sucres, cuesta cada librito. Pero ya todo está dicho, dice la teoría, y algo más todavía lo ha hecho el señor Delgado Copiano. Eso era don Andrés, que iba más allá de todo, que para decir pues un tema lo ampliaba. Bueno, y siempre estaba oportuno, ¿no? Yo una ocasión tenía un invitado para hablar sobre la educación familiar cuando yo era venía recién de la Fulbright, había sido becado allá, y tenía que presentar como parte de mi trabajo, mi llegada, para evaluación, una conferencia sobre la educación familiar, educación sexual, todo eso. Pero invité al doctor Luis Valverde, pero el doctor Valverde no consiguió pasaje, no pudo llegar hasta Puerto Viejo y no llegó a Manta, perdón. Bueno, no había conferencista y estaba el teatro lleno, Teatro Oriflama en esa época, que sí, ya estaba lleno el teatro. Y entonces yo no sabía qué hacer, estaba desesperado, y pasó don Andrés, le digo, sálame la campana. No sea malito, le digo, mira, el tema es la educación sexual, ¿me puede ayudar? ¿Cómo no, profesor? Déjeme ir, dice, a la casa que ya vengo, dejo esta comprita, me pongo el terno, me doy un baño y ya me estoy aquí, entretenga a la gente con unas canciones, unos 20 minutos. Así fue, Ramiro. Ese señor habló de hasta las aberraciones sexuales, habló de los estímulos, habló del Kama Sutra. Bueno, la gente era la 1 de la tarde y la gente estaba encantada. Y después habló de las teorías de San Agustín, eso que dice en latín, nacemos entre excrementos y orinas. Una frase, yo no conocía tanto del tema y venía estudiando eso, pero bueno, lo cierto es que el Señor dejó a todo el mundo admirado, yo no tuve ningún problema con mi examen, mi rendición de cuentas. Así era don Andrés. Una vez en Radio Libertad tenía que proclamar a reina, pero llegaron, la gente vio conveniente dejar 18 finalistas, señorita los ojos lindos, el cabello bonito, señorita sonrisa campesina. El mismo grupo de personas que estaban allí, como Rodrigo Chávez González, don Justino Cornejo, proclámelas a todas, dice, porque ya, dice, entonces había proclamadores algunos, estaba Armando Beir, algunos poetas, Horacio Hidrobo. Entonces, no, dice, mejor que proclame a Andrés, las proclame a todas. Créase, Ramiro, que más o menos 2 horas don Andrés exaltó. A cada una le hizo un panegírico, ¿no? Le hizo una exaltación sobre sus ojos, sus bocas, su nombre, Las proclamó a 18. Yo creo que eso bate récord Guinness. La proclamación a 18 reinas. Entonces, don Andrés nació para el verbo. Discúlpeme Don que le Andrés era interrumpa, estimado elocuente. Carlos. Le cuento una anécdota que nos pasó también. Yo tuve la oportunidad de conocer a Andrés Delgado Copiano. Era muy cercano a papá. Cada vez que llegaba a Puerto Viejo iba a la casa de papá, donde vivíamos, y se quedaba horas, toda una mañana o toda una tarde conversando con papá o viendo los libros que él tenía. Tuve oportunidad de conversar un par de ocasiones con él y siempre me sorprendió, por eso es que siempre lo recuerdo con mucho agrado, con mucho cariño. Cuando estuvo candidato Fran Vargas Paso a la presidencia de la República, ya, del que yo también por única ocasión participé en un partido político, me uní con él. Cuando fuimos a Chone, la primera gran concentración que se hizo en Chone para recibir a Fran Vargas, que fue multitudinaria en el mercado, estaba programada para las 7 de la tarde. La idea era llegar directamente a la concentración en el mercado, pero alguien mencionó a Andrés Delgado y Fran Vargas dijo, no, primeramente tenemos que ir a saludar a don Andrés Delgado, que sé que está enfermo, ya estaba enfermo.
Y nos fuimos a la casa de él. Llegamos a cerca de las 6 de la tarde, la concentración a las 7 de la noche. Indudablemente que Andrés Delgado en cama y todo hizo pasar a todos los que pudimos entrar, toda la casita llena. ¿Ya? Yo tuve la oportunidad de estar al interior escuchando el diálogo, que no hubo diálogo, fue un monólogo. Porque apenas saludó con Fran Vargas, él empezó, Andrés Delgado, en la cama como estaba, a hablar. Y todos éramos con la boca abierta, escuchándolo a él, absortos, metidos en el diálogo que él tenía, en ese monólogo tan hermosísimo, que a las 9 de la noche, uno de los dirigentes le dijo, oiga, general, la gente está desde las 7 de la noche esperando la concentración. Eran las 9 de la noche cuando salimos de la casa de Andrés Delgado y nadie se atrevía a interrumpirlo. Con 2 horas de atraso llegamos a la concentración en el mercado de Chone. Esa anécdota nomás. Sí, Continúe nomás. solamente para complementar, porque el anecdotario de Andrés es rico. Yo era rector del Colegio Raimundo Veiga y lo invité para que hable sobre la batalla del Pichincha. Un acto previo a la declaratoria del abanderado, que allá lo hacíamos el 24 de mayo, para no cruzarnos con el 26 de septiembre, ¿no? Entregamos la bandera el 24 de mayo. Entonces, bueno, don Andrés ya lo anunciaron y comenzó a hablar, Cuando ya me dice el Che Rodríguez, un compañero, me dice, don Carlos, yo ya me voy. Y después se le entrega la bandera. Y que a qué hora, pues si recién, dice Calderón, recién acaba de morir. Recién muere Calderón, recién Sucre va a subir por el Pichincha. Mientras viene el combate, la pelea, el triunfo, la llegada de Bolívar y todas esas cosas, nos coge a las 3 de la tarde. Dice, yo me voy, yo qué tengo que hacer. Dice, recién va, dice, recién muere Calderón. Entonces, poco a poco, él era así, ¿no? Y bueno, y es un hombre admirable, como dice usted, así como Sócrates no dejó escrito nada. Seguramente tiene unos escritos de periódicos, de lo que la hija Lupita, tiene muy poco de él, ¿no? De sus conferencias. Yo creo que seguramente don Andrés tenía algo de él. Ya también se murió don Andrés Delgado y entonces eso prácticamente se ha quedado en el tiempo. Pero él tenía, pues, Estimado Carlos, nos quedan escasamente 4 minutos de tiempo. Algo quería referir usted con respecto a 2 personajes muy importantes, por no decir a 3 personajes. Aquel visionario economista sin tener título de economista, aquel que quiso dolarizar al Sucre en los años 70 y que cuando escribía sus 2 libros o 3 libros que escribió, lo hizo a su propio estilo y a su propia forma. Cuando escribía decía, por decir, ¿no? Empezaba a escribir. Yo recuerdo que el año pasado, cuando me encontraba con un amigo, no recuerdo el nombre, estábamos conversando de esto y se acercó Manuel y le ponía puntos suspensivos. Y empezó a hablar de transformar el Sucre como una divisa internacional. Amador Berivera. bueno, Amador pues es una leyenda también, ¿no? Él nace en Bachillero, tiene pues el cuento que es su autobiografía, El Pavero. Era un niño que no le gustaba ir a la escuela, ¿no? Ese cuento El Pavero, que es un cuento que yo lo hice en radioteatro. Bueno, Amador es el autor de la bandera de Chone, del escudo de Chone y del himno de Chone. Es prácticamente, ¿qué le digo? El pionero de la Fundación del Carmen, porque él como supervisor se esmeró que la Dirección de Educación le dé profesores para cubrir toda esa zona limítrofe, ¿no? De maestros maravitas. Y a cada escuela le ponía Ciudad de Junín, Ciudad de Montecristi, Ciudad de Chone, Ciudad de Jaramijó, Ciudad de Cantón Bolívar. Fue un hombre visionario y un luchador, fue concejal. Hay la anécdota ahí también de él, no sé si tenga tiempo, que llegó un hombre de cuerpo de paz, dice, ¿quién dice la autoridad aquí, el líder del pueblo? Amador Vera. ¿Quién es el dirigente del municipio? Amador Vera está encargado de la presidencia. ¿Quién es la autoridad de su educación? Amador Vera.
¿quién es el jefe del centro agrícola aquí para hablar con los campesinos? Amador Vera. Y dice, ¿y esta escuela que está aquí? Es la escuela Amador Vera. Ay, la profesora, sí, la profesora es María Angulo, la mujer de Amador Vera. Y ese niño que está allí es el niño Arturo Amador Vera Angulo, hijo de Amador Vera. Ah, no, pues. Entonces, hablando con Amador Vera, ya tengo resuelto todo el problema. Es decir, que Amador Vera había copado todos los niveles de liderazgo en el Carmen, porque era un hombre confiable, era un hombre muy querido, muy estimable, era una figura, ¿no es cierto? Además de eso, porque era un poeta, era muy divertido su conversación, muy ameno. Y hay una serie de anécdotas que no tengo tiempo, porque él le decía el chiquito Vera, pero un hombre descomunal de 2 metros. Entonces, cuando llega el niño cuerpo de paz, dice, y este chiquito, dice, no, dice, mañana viene el gigante Hidalgo. Ah, no, pues yo ya no, pues dice, si este chiquito, el gigante, ¿cómo será? El gigante Hidalgo le decía nomás por apodo, pero no era gigante. Bueno, don Amador, sí, yo también quería referir un poquito a Manuel de Jesús Álvarez, ¿no es cierto? Que es el que rescata esta tradición de la música, la lleva al pentagrama, él se va a Panamá, estuvo en Uruguay, ganó el premio americano de la canción La Iguana. Él tuvo la prolijidad de caracterizar, tiene un libro que se llama el Montubio y su música, pero ahí hay una cuestión más allá de la partitura. Hay un hecho que establece por qué el Montubio ama la música. Yo le recomiendo ese libro. Dice, la música y el Montubio, cómo la música fortalece el espíritu del Montubio. Y luego quisiera, para cerrar un poquito, como usted ya estamos cerrando esto, ¿no es cierto? Es lo que tiene que ver con don Carlos Alberto Aray. Carlos Alberto Aray es otro personaje muy querido, cantó con Nicasio Zafadi, en Chones cantaban ellos en dúo. Era un hombre muy estimado que tuvo dos, yo diría tres. Primero el proyecto Manabí, traer las aguas del Toachi, bajarlas por gravedad a los ríos nuestros y traer agua a Manabí, que se convierte ahora en la represa Daule Peripa. Es el pionero de la vía de los rayistas choneses, ¿no es cierto? Y él también estableció la creación, junto con Raimundo Aveiga, de un banco agrario. Don Raimundo Aveiga, que es otro de los personajes que no vale olvidarlos, extraordinario, que cubrió todo un siglo, o sea, era educador, era político, era industrial, suscitador. Él fue alcalde de 3 cantones, en Bahía de Caracas, está allí en el Salón de Actos, en Chone varias veces, y en Manta, donde fue a poner una fábrica de jabón, y allá también fue alcalde de Manta. Entonces, son seres extraordinarios que hacen lo que ahora yo quiero llamar, ya no el chonerismo, ya no chone por los choneros, estos que han manchado el nombre. Un ensayo que estoy haciendo, ojalá pueda verlo usted, se llama la choneridad. El término es originario de don Andrés Delgado, que así como hay la hispanidad, como hay así ¿qué le digo en Cuenca? ¿Cómo se llaman los cuencanos, el cuencanismo, ¿no? Como el guayaquileñismo. Hay también un sentido cívico, anímico, histórico, que es la choneridad. Y estoy yo presentando 21 aspectos, 21 íconos. ¿Por qué la choneridad? Primero, por su altivez, por la belleza de sus mujeres, por su identidad Montubio, por su educación, por el periodismo, por la forma de ser del chonero, bueno, por la educación, por los grandes maestros que hay. Entonces, hay diferentes, por el monumento al Montubio, que es el único lugar del mundo que tiene un monumento al Montubio, que ahora lo ha rescatado, estaba ya ubicado en la Plaza Santo, estuvo arrumbado muchos años. Entonces, mire, esto de la choneridad es importante. Nosotros queremos de alguna manera exaltar esa actitud del chonero ante el mundo, que nunca se siente derrotado, que siempre se siente triunfador, que están diciendo por ahí chonero machetero, que está bien, ya eso es una marca que yo la respeto, pero estamos proponiendo la choneridad como una forma, una comparecencia, ¿no? Así como hay la morlaquía en Cuenca, la choneridad en Chone como un sustrato, como un componente genérico, colectivo, como un colectivismo que exalta al pueblo de Chone. Gracias, estimado Carlos. Yo quiero que antes de terminar, antes de dar las palabras finales de agradecimiento, yo quiero comprometerlo a usted, estimado Carlos Avellán Vera, a que hagamos un nuevo programa en el que hablemos de este desarrollo cultural de Manabí, especialmente el desarrollo cultural, de esa identidad cultural con que se manifiesta la zona norte y que usted le conoce como choneridad. Porque nos quedamos con muchos puntos por tratar. No hemos realmente empezado a tratar
a todos esos personajes y todos esos hechos históricos que avalan un desarrollo homogéneo, un desarrollo muy rico en la zona norte. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube de Ramiro Molina y de Facebook Live en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Carlos Avellán Vera y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro de Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.